tenerlos a todos aquí. Vamos a grabar el evento para así poder ponerlo en YouTube y que las personas que no han podido participar, ya sea porque están en, qué sé yo, en Europa o en Asia o en otros países donde ahora mismo es noche, pues puedan ver el evento y puedan compartir a su manera. Pero en sí, bienvenidos a todos. Es un gusto poder tenerlos aquí y poder compartir con ustedes dentro de todo y ver la fabulosa participación de la comunidad hispana. Eh, Esperemos que más gente se pueda agregar al grupo, pero ya. Hoy día lo que vamos a hacer es que vamos a tener una conversación con estos 4 fabulosos científicos latinoamericanos. Y nada, esto va a ser una dinámica más bien para poder conocerlos más a ellos, conocer dónde estamos como comunidad latinoamericana y hacia dónde vamos. ¿Está bien? Antes de continuar, queríamos recordarles un poquito de las reglas que tenemos para la dinámica en el Zoom. Por favor, mantener los micrófonos apagados para que todo el mundo pueda participar adecuadamente. Si tiene alguna pregunta en la sección de preguntas, que esperemos que sea más luego, utilizar la función de levantar la mano, o también pueden escribir sus preguntas en el chat y uno de los coordinadores del evento, ya sea Ana, Diego o Ixchel, vamos a estar pendientes a eso, ¿ok? Antes también, perdóname, mantener la cámara encendida si es posible, para poder verles y que los ponentes también puedan ver caras, que no sea ver una pantalla negra. Y ya, utilizar el chat si quieren hacer las preguntas como dije anteriormente. ¿Ok? Antes de continuar, yo sé que hay muchas personas que se han agregado recientemente al grupo, al club, muchísimas personas. Yo creo que comenzamos en diciembre, pues yo puse un tweet y se volvió increíblemente viral dentro de nuestra comunidad, ¿no? Que somos pocos, pero también somos muchos dentro de la comunidad y yo creo que estamos por lo menos en la lista como en 170 o 180 personas ya, en diferentes campos, en diferentes estratos de profesionales, desde pregrado hasta profesores ya científicos ya establecidos. Hay una amplia gama de personas que están como parte del grupo. Y yo les recomiendo que si ustedes tienen alguna pregunta, colaboración o lo que sea, utilicen eso como fuente para poder ayudarse mutuamente. ¿Ok? También en el Slack tenemos ya los subgrupos ya coordinados, preparados, donde ustedes pueden participar y ahí tener una dinámica más en pequeños grupos, ya así que puedan participar mejor de todo lo positivo que puede salir de este grupo. ¿Okay? Sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra actividad. A ver, entonces, pues yo quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Luis Santiago Rosario y soy el presidente y medio fundador del evento, ¿no? Creo que la pregunta surgió de la dinámica de cómo funciona la ciencia cuando yo hablo con mi familia y digo, ¿por qué se nos hace tan difícil hablar ciencia en español y cómo lo podemos hacer? Y entonces hablé con este grupo de muchachos, a perdóname, a Ana Salgado, Ixchel González y Diego Paredes, que ellos dijeron, bueno, vamos a unirnos y vamos a crear este grupo y vamos a ver qué sale. Y ahí pues ha surgido todo esto. A ver, alguien dice que no me escucha. Ok. Perfecto, gracias. Pero entonces, ya que estamos todos, cada uno de nosotros vamos a presentar a alguno de los ponentes y vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces luego vamos a ir a las preguntas y quizás ustedes, Ana, Susana, Felipe y Gonzalo, si luego que nosotros los presentamos quieren decir algo, hablar un poquito breve de lo que ustedes hacen, de sus trabajos y de sus laboratorios
o de las cosas que ustedes hacen, pues tenemos un tiempo para que ustedes lo hagan mientras vamos presentando. ¿Okay? Pues yo voy a comenzar presentando a Ana Longo. Ana Longo es de Puerto Rico, de mi patria. Estudió su pregrado en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Hizo su doctorado en la Universidad de Cornell en el 2015. Es profesora asistente en el Departamento de Biología de la Universidad de Florida en Gainesville. Y bien resumido, porque pues ella hace muchas cosas, su laboratorio se enfoca en la ecología y evolución de enfermedades en anfibios, en especial las interacciones de anfibios con hongos patógenos. Así que, Ana, si quieres decir algo, ampliar o lo que... ¿Cómo no? Oh, muchas gracias primero a todos por estar participando aquí. En verdad estoy súper honrada de ser parte de esta primer reunión del Club Eco-Evo Latino, ¿verdad? Y como dijo Luis, sí, pues soy de Puerto Rico, hice mi doctorado en Cornell, maestría y bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, así que me fui para allá, para Cornell a coger frío y a estudiar, a tener un poquito sobre los anfibios. Pero lo que quería comentar, y no quiero ser breve porque me gustaría más que abrir, que habláramos más que hablar solo sobre mí. Que la forma en que yo llego a ser profesora, pues obviamente es un trabajo como que no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Y requiere mucho esfuerzo, especialmente para los latinos, pues el idioma inglés pues es un problema. Así que tenemos que aprender a hablarlo, aprender a escribir de una forma diferente también, porque no sé si a ustedes les pasó, pero escribir en active person y hacer todo active no es como escribimos en español, así que me tocó reaprender todo eso y eso pues da un trabajo, ¿verdad? Pero finalmente cuando ya uno lo adquiere, pues se te abren diferentes puertas. Pues mi trabajo es sobre anfibios y los declives de anfibios y cómo este patógeno que está distribuido globalmente pues ha hecho que se estén declinando en muchas partes. Pero yo creo que lo más bonito de todo esto es que debido a ese trabajo que es así global, pues me ha ayudado a conseguir colaboraciones con muchas personas en Latinoamérica, en México, por ejemplo, en Brasil y en otros lugares también. Y compartiendo lo que nosotros hemos aprendido en Puerto Rico y aplicándolo a otros lugares. Así que estoy a la disposición a contestar cualquier pregunta de ustedes en el futuro o pues más luego. Gracias. Perfecto. Gracias, Ana. Gracias por eso. Ahora... Okay. Muchas gracias, Ana. Ahora, bueno, yo soy Ixchel, para quienes no me conocen. Mucho gusto a todos. Estoy muy contenta de participar en esto. Y tengo el gran honor de presentar a Susana Magallón. Susana es mexicana, es compatriota mía. Estudió la licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias en la UNAM, que también es mi alma mater y que quiero mucho. Después hizo su doctorado en el área de ciencias en la Universidad de Chicago y hizo un postdoctorado en UC Davis. Actualmente es investigadora titular y directora del Instituto de Biología de la UNAM. Y me encanta cómo describe su investigación en su página web. Dice que todo empezó con una pregunta bastante fundamental, que es ¿por qué Mesoamérica es tan diversa? Y eso la llevó a estudiar muchos aspectos de diversificación, cuáles son los mecanismos y los factores ecológicos que afectan estos procesos de diversificación. Entonces, Susana, si gusta agregar algo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Los felicito sinceramente por esta iniciativa. Es muy importante que realmente tengamos una conectividad entre las personas que hablamos español y que pues, realmente somos un continente. Primero les voy a hablar un poquito de mi experiencia, ampliando un poco lo que dijo Ixchel. Efectivamente, yo soy bióloga formada en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí estudié licenciatura y maestría, enfocada en plantas y realmente modulando un poquito lo que mencionaba Ixchel. A mí, desde que era estudiante, me ha fascinado la evolución de grupos que tienen muchas especies
y específicamente las plantas con flor, porque son un grupo que en un tiempo evolutivo muy corto adquirieron una riqueza de especies realmente muy grande, pero sobre todo modificaron los ecosistemas terrestres en un tiempo muy corto. Y tienen también una gran cantidad de atributos morfológicos distintivos que no se encuentran en otras plantas. Y todo ese fenómeno evolutivo me fascina, me parece muy interesante y es lo que ha motivado mi investigación. Y yo la he abordado combinando información de organismos vivientes con organismos extintos. Entonces, por eso, aunque yo soy bióloga y mi formación es totalmente como bióloga y el enfoque es de bióloga, sí, mi doctorado lo hice en un departamento de ciencias geofísicas, porque eso me permitió el contacto con el punto de vista paleobiológico, cuantitativo, desde el punto de vista para ver las cuestiones en el tiempo profundo. Entonces, eso también ha sido una dinámica que ha caracterizado mis investigaciones, y yo más bien diría que la parte más fuerte de mis investigaciones es cuestiones que tienen que ver con cómo ha cambiado la estructura de las flores a lo largo del tiempo, en el tiempo profundo. Y también, pues la pregunta que siempre me ha motivado y me ha fascinado es ¿por qué hay tantas plantas con flor? ¿Sí? La cuestión de la diversidad en Mesoamérica también me interesa mucho, pero esa es una cosa que sobre todo trabajo con mis estudiantes. Y brevemente, bueno, como ya se mencionó, yo estudié el doctorado y hice un postdoc en los Estados Unidos. Ahí me pasé 7 años y la verdad al final de ese tiempo para mí resultó un dilema la pregunta de qué iba a hacer yo, si tratar de buscar un empleo en Estados Unidos, desarrollar mi carrera profesional, académica en los Estados Unidos o regresar a México. Y bueno, son decisiones muy difíciles. Realmente yo siempre, cuando tuve que tomar la decisión, lo pensé muchísimo. Y por supuesto, después de ese momento siempre he vuelto a pensar qué hubiera pasado si en lugar de regresar a México yo hubiera quedado en los Estados Unidos. Y con lo que voy a terminar esta intervención, para no extenderme demasiado, es que para empezar, bueno, por supuesto hubo aspectos de índole personal, pero un aspecto muy importante desde el punto de vista profesional que yo realmente pensé es que en Estados Unidos y en Europa hay muchos científicos de primerísimo nivel y que yo lo que pudiera hacer si me esforzaba mucho, pues iba a ser, si yo lograba ser un científico de buena calidad, iba a ser uno entre muchos. En cambio, si regresaba a México, si yo me esforzaba mucho, lo que yo hiciera iba a tener mayor impacto. Y bueno, quiero pensar que eso es cierto, quiero pensar que la presencia de personas muy preparadas y que han tenido una exposición a la ciencia a nivel internacional, si regresan a los países latinoamericanos, van a tener un impacto, un nivel de impacto que no van a tener en Estados Unidos o en Europa. No sé si ese razonamiento es correcto o es verídico, pero es lo que yo pensé y eso fue uno de los factores que me hicieron decidirme por regresar, en este caso, a México. Pues muchas gracias, eso era todo lo que yo diría en este momento. Muchas gracias, Susana. Realmente lindas palabras, en especial en lo que tú hablas del dilema de volver o no al mismo país. Yo tengo el gusto de presentar a ustedes a Gonzalo Rivas Torres, quien es ecuatoriano de nacimiento y él estudió su pregrado en la Universidad Católica del Ecuador y luego, como la mayoría de los ponentes de aquí, salió del país y realizó su doctorado en la Universidad de Florida. En el 2015 obtuvo su título, pero de igual manera como Susana, volvió al Ecuador y actualmente es profesor asociado en la Universidad San Francisco de Quito, en donde se desarrolla con su grupo investigando la ecología de plantas tropicales y la conservación.
también dándoles un enfoque en lo que son los aspectos de biogeografía, de invasión y restauración, y trabajando en 2 lugares mega diversos en Ecuador, siendo uno las Islas Galápagos y en el Amazonas, en el Parque Nacional Yasuní. Gonzalo, bienvenido, si nos quieres contar un poco más sobre tu experiencia. Muchísimas gracias, Ana. Un gusto ver a tanta gente interesada en un tema tan importante como la conectividad, ¿no? Estoy a las órdenes para lo que ustedes gusten, donde estén, donde se encuentren, eso hablábamos antes con los panelistas. Creo que uno de los intereses, yo diría, de todos los científicos latinoamericanos es que todos nuestros colegas latinoamericanos logren el éxito, cualquiera que sea su definición de éxito, y para eso estamos todos. A mí me tienen a un mail de distancia, a un tweet de distancia, soy algo activo en Twitter. Cuando lo necesiten, bienvenido sea. Como Ana dijo, yo también tuve que emigrar del país, salí al exterior, pero yo diría que hay unos 2 o 3 eventos que me definen. Y rápidamente, uno es conocer gente fenomenal en nuestra área. El primero es Nigel Pittman. Nigel es mucha gente aquí le conoce, ha escuchado ese nombre. Si no, bueno, búsquenlo, el trabaja ahora en el Field Museum. Y Nigel a mí me empleó cuando yo estaba en segundo año de bachillerato, cuando muy poca gente confía en ti, a pesar de que en bachillerato hay gente con extremadas, con características muy buenas para hacer ciencia. Creo que algo que nos caracteriza a los biólogos, yo diría, latinoamericanos, es nuestra capacidad de generar ciencia en el campo. Eso sí lo quiero resaltar porque es algo muy importante que yo, de los estudiantes que están aquí presentes, lo pondría en mi carta de admisión. Muy importante, ¿no? Logramos las cosas, las hacemos. Decimos, vamos a hacer todo esto y lo hacemos. Nigel me empleó y eso me ayudó para darme cuenta cómo uno debe conectarse. Yo creo que mi trabajo, más allá de cómo Ana ya lo presentó y pueden buscar sobre mí en Google Scholar, es definido por la colaboración. Yo tengo una red de colaboradores fenomenal, muy extensa, que empieza con Nigel. Después puedo irme al Museo Smithsoniano en Panamá a trabajar con otros 2 investigadores increíbles, Lizzie Cole y Tom Cursa, que igual creyeron en mí antes de graduarme incluso del bachillerato, y empecé a ver cómo uno se debe conectar, siendo primero una gran persona, ¿no es cierto? Porque eso les define a estos 3 nombres. Y después tuve la increíble, no solo suerte, sino también decisión de trabajar con Betty Loisel. Y Betty, yo sé que ha tocado a mucha gente que está aquí y podemos hacer un mapa de conexiones con Betty y otros investigadores. Y el poder que ha tenido Betty de generar, ¿no es cierto?, no solo investigadores de primer nivel, sino personas que buscan conectarse, es increíble. Entonces fui a hacer la maestría en la Universidad de Missouri primero, en San Luis. Ahí le conocí a Felipe, que estaba haciendo su doctorado, por ejemplo, y ahí seguí viendo cómo uno debe conectarse, y me asaltó la misma duda que Susana, que fue, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Qué hace uno cuando saca un PhD en Estados Unidos? ¿Qué hace uno cuando saca un PhD en Ecuador? ¿No es cierto? Esa pregunta era muy grande. Pero creo que una de las fortalezas, y como decía, de estos puntos importantes fue, o de las, sí, de lo bueno que yo rescataría aquí, fue que hablé directamente eso con mi entonces advisor, que era Betty, y me supo dirigir. Alguien con experiencia supo decirme por dónde ir, y obviamente confié. Y regresé al Ecuador a una apuesta muy grande, ¿no es cierto? A una universidad, una de las pocas universidades de artes liberales que hay en Latinoamérica, fue una muy buena decisión, porque pude seguir haciendo ciencia como lo quería hacer. Entonces, para terminar, yo creo que yo me defino como el ejemplo de que en Ecuador se puede hacer excelente ciencia. Ayer había un debate grande en Twitter, habían algunos investigadores que decían que en Latinoamérica no se hace buena ciencia. Yo estoy totalmente en desacuerdo de eso, porque hay muchos problemas. Sí, hay problemas como en todo lado, pero eso no implica que la ciencia no sea buena acá. En Ecuador, como ustedes saben, hemos estado en las noticias varias veces durante la pandemia por muchas razones, muy malas muchas de ellas, pero a pesar de ello se puede seguir haciendo cosas, ¿no? Y de nuevo, estoy para lo que requieran, para lo que gusten, en cualquier nivel en el que estén. Si necesitan venir al país, si necesitan saber algo de este pequeño punto en el ombligo del trópico,
pues estoy a las órdenes de nuevo, ¿ya? Un gusto de nuevo y felicitaciones otra vez por tan buena iniciativa, ¿no? Les felicito mucho. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Es un gusto tenerte y tenerlos a todos acá. Y bueno, a mí me toca presentar al último ponente. Y antes que nada, me gustaría presentarme. Yo soy Diego Paredes, yo soy de Perú y yo estudio un doctorado aquí en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Sí, sé que tengo un poco de experiencia contrastante también y es un gusto tener también las opiniones de los demás ponentes para contrastar y aprender también uno mismo. A diferencia de mis compañeros, a mí no me toca presentar a alguien a un compatriota, pero compartimos, creo, los Andes con Felipe. Entonces, Felipe Zapata nació en Colombia. Él estudió su pregrado en la Universidad de los Andes en Colombia. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Missouri en St. Louis en conjunto con el Jardín Botánico de Missouri. Y actualmente es investigador titular en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de California en Los Ángeles. Su laboratorio investiga, entre muchas cosas, los procesos que generan la biodiversidad, en especial en entender cómo la variación genómica y tal interaccionan para producir nuevas especies, nuevos fenotipos y nuevas respuestas biológicas en general. Así que, Felipe, un gusto de tenerte acá. Bienvenido. Bueno, gracias, Diego, por la presentación y gracias a todos por la invitación. Gracias a Luis, a Ixchel y a Ana por organizar este conversatorio. El primero es un honor y a la vez como da un poco de miedo ser los primeros a ver cómo sale esto, pero pues de nuevo muchas gracias. Es difícil seguir después de haber oído las presentaciones de todos, sobre todo después de haber oído a personas que han sido pues muy cercanas a mi área de trabajo, como es Susana, y personas muy cercanas como amigos, como es Gonzalo, con el que nos conocimos hace muchos años cuando éramos estudiantes. Y pues tal vez siguiendo un poco el ejemplo de Susana, y bueno, tal vez todos nosotros siendo latinos, habiendo crecido en el trópico y habiendo crecido en lugares con una alta diversidad, creo que nuestra fascinación por la biología es como muy natural. Tuvimos la experiencia como directa con los organismos, con el trabajo de campo. Muchos de nosotros venimos de hacer trabajo de campo, de ahí viene nuestra formación, de conocer los organismos en la naturaleza como tal, y eso creo que ha sido muy importante para mi formación, pero también ha sido la formación que yo he visto que es muy común en todos los estudiantes latinoamericanos y tal vez de muchos otros países en África y tal vez en el sureste asiático también, que conocemos muy cerca la naturaleza, y esa ha sido como la motivación de nosotros para llevarnos a estudiar por fuera. Y pues bueno, yo también tuve esta misma fortuna, crecí en los Andes y trabajé con plantas en mi pregrado, y eso me llevó a estudiar afuera, y tuve la gran fortuna de terminar en el Jardín Botánico de Missouri y la Universidad de Missouri en San Luis, donde hay, por lo menos en nuestra época, cuando yo estuve estudiando, había una gran énfasis en biología tropical. Entonces fue una súper experiencia pues, terminar con estudiantes de tantos países del mundo y de tantas regiones tropicales, donde éramos como un pequeño trópico en la mitad de los Estados Unidos. Y pues bueno, el Jardín Botánico de Missouri es un lugar con muchos recursos también para la investigación en evolución de plantas, que es lo que yo principalmente estaba estudiando. Y pues como todos lo han dicho, como lo dijo Susana, como lo ha dicho Gonzalo, en el momento de cuando uno está a punto de acabar su doctorado, está pensando cuál es el siguiente paso, yo también tuve la opción de pensar en volver a Colombia. Sin embargo, no tuve la oportunidad. Me presenté a varias plazas, no muchas, porque esas son las pocas limitaciones que hay en nuestros países, es que no surgen muchas plazas, al menos en Colombia no hay demasiados trabajos para biólogos académicos. Postulé un par de veces, nunca conseguí ni una entrevista ni nada, y tenía que seguir moviéndome, y desafortunadamente ya había establecido una carrera aquí un poco, ya conocía personas, seguía publicando aquí en los Estados Unidos, empecé a mover en diferentes postdocs, y empecé a mandar postulaciones también aquí a lugares en los Estados Unidos, y pues tuve la gran fortuna de terminar ahora aquí en Los Ángeles, donde es pues, una ciudad supremamente increíble, una gran influencia latinoamericana, y donde aún puedo seguir como teniendo la conexión con los latinos, no solamente como en mi vida diaria, pero también en mi trabajo. Yo aún sigo trabajando con plantas latinoamericanas, sigo tratando de hacer trabajo de campo, pero pues durante mi doctorado tuve la oportunidad de viajar por todo Sudamérica. Tengo colegas en todos los países de Sudamérica donde he establecido colaboraciones. Y bueno, ahora aquí en Los Ángeles, pues también trabajo en los Estados Unidos, trabajo con plantas en los desiertos, trabajo con plantas en California en general,
pero también sigo como con mis pies en el trópico, porque definitivamente pues, es como donde está mi corazón y mi motivación por botánica y por la evolución. Simplemente viene de ser un biólogo tropical, que creo que ha sido como la inspiración de toda mi carrera, ha sido la conexión directa con los organismos y con el trabajo de campo. Ok, muchas gracias, Felipe. Quizás ahora turno de Luis para continuar con la Sí, sí. Entonces, ahora, gracias, Felipe, gracias a Susana, Ana y Gonzalo por darnos un poquito más, permitirnos conocerles un poquito más a fondo. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacerles un par de preguntas. Yo creo que esto es más como que para el que la quiera contestar, ¿no? Y quizás ver lo que piensa cada uno de los panelistas. Y de ahí, luego cuando terminemos estas preguntas, pues entonces podemos utilizar las preguntas de los invitados, ¿no? De los participantes. Pero, entonces, la primera que tengo para ustedes es, ¿cuál es el papel de los latinos en la ciencia en general? Pero más bien enfocada a nosotros, principalmente en la ecología y en la evolución. ¿Dónde ustedes nos ven? Es una pregunta grande, pero ¿dónde ustedes nos ven? Si quieren, yo empiezo con algo. Voy a lanzar ahí un par de ideas. Más allá de lo que generemos como científicos, creo que desde el lado de la ecología, y donde yo tengo un poco más de conocimiento, y desde mi punto, ¿no es cierto?, desde Ecuador, yo creo que el papel nuestro es diverso, es multidisciplinario, transdisciplinario. Tenemos que no solo hacer buena ciencia, sino también saber comunicarla y a un público muy amplio. En Ecuador, y creo que en otros países, en Colombia, donde también tengo un poco más de conocimiento, y mis colegas pueden ahí confirmar o no, necesitas un toolkit, desde mi punto de vista, más diverso. Yo tengo que poder decirles a colegas desde distintas plataformas, qué implican los resultados que yo genero en ciencia. No tenemos, recuerden, en Ecuador no tenemos un NSF, no tenemos nada parecido a un sistema de comunicación de ciencia. Y obviamente ahora vemos en la pandemia el resultado, el problema de eso, ¿no es cierto? No hay voceros para eso. No hay voceros, lo que vemos ahora en Colombia con el tema de los famosos hipopótamos invasores. Hay incluso ataque hacia los científicos cuando expresamos realmente solamente hablamos sobre nuestros resultados. Y de paso me quiero ahí poner del lado de Nathalie Castelblanco, que ha recibido incluso, es algo increíble ver en Twitter los ataques que ella ha recibido por dar su punto de vista como científica nada más sobre este tema de los hipopótamos invasores en Colombia. Entonces necesitamos, ese es el papel nuestro, como les digo ya para ir cerrando, es bastante diverso. Si ustedes quieren regresar, esto va para los estudiantes, necesitan buscar qué otras herramientas pueden generar. En Estados Unidos, en los programas a los que yo fui, te forman como un excelente científico. Missouri, excelentes bases, ciencias básicas. Florida, excelentes bases en ciencias aplicadas. Pero el mundo real necesita ese extra. Y cuando regresas acá, necesitas saber en qué tienes esas capacidades de ese extra, en qué eres bueno, perdón, o buena. Si eres bueno comunicando, colaborando, y creo que ese papel debemos asumirlo más. Es riesgoso. No sé si vieron también las noticias en Ecuador. Una de las investigadoras detrás de todas las pruebas de salud, no digo que esté bien o mal lo que ha pasado, pero está ante la ley ahora, ella tiene que responder por qué ella mantuvo ciertos protocolos que se han mantenido para mantener sanos a las personas de aquí en Quito. Incluso ahora tiene un grillete electrónico, no puede salir del país, o sea, falta poco para que le pongan presa. Ella tomó ese siguiente paso, que fue este otro papel, que fue, ok, yo voy a dar la cara ya en un tema político y tiene riesgos. Y hay que buscar, hay que ver cómo nos arriesgamos, ¿no es cierto? De nuevo, generar buena ciencia, hay riesgos, pero sí es importante asumir este otro papel que, como decía, en países como Ecuador, todavía tenemos ahí algunos huecos que los científicos debemos suplir también o llenar.
Yo quiero añadir también, y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, y creo que es bien importante pues saber cómo comunicar esos resultados, ¿verdad? Y así como latinos, yo creo que, no sé, el caso de sus familias también, ¿verdad? Pero para ser un ecólogo, biólogo evolutivo, como que la gente no entiende nada de eso, ¿no? Como que tienen que explicarle exactamente cuál es el rol que nosotros hacemos, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante porque cualquiera puede reconocer un doctor, puede reconocer un ingeniero, un abogado, ciertas diferentes profesiones, pero cuando tú dices ecología o cuando dices biología de enfermedades, eso, que eres doctora, no doctora de personas, ¿verdad? Pero estudio enfermedades en animales. Pero no soy veterinaria, así que hay ciertas cosas que todavía nos toca como que saber cómo comunicamos eso, y yo creo que eso nos va a abrir más oportunidades para comunicar nuestra ciencia. Por ejemplo, como ahora en la pandemia, pues para mí se me hace súper fácil hablar con cualquier persona que es un PCR, un PCR, ¿verdad? Ahora todo el mundo entiende eso, ahora todo el mundo entiende que es una variante. Antes no entendían eso, ¿verdad? Así que en cierto punto, pues este momento que vivimos, ¿verdad? Nos ha ayudado a expandir un poquito en ciertas áreas y insertar más que cómo la ecología y la evolución nos afectan a todos. Si me lo permiten, yo quisiera abundar un poquito en este tema, expresando dos visiones que van a parecer un poco contradictorias, pero son parte de la realidad. La primera de ellas es que hace algunos años, más o menos 5 o 6 años, hubo una reunión de un grupo que se llamaba una red de biogeografía neotropical y que llevó a cabo 4 o 5 reuniones, y a la que me voy a referir fue una que se llevó a cabo en Bogotá. Entonces, la mayor cantidad de ponentes eran latinoamericanos de diferentes países que habían obtenido su formación tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos o Europa. Pero una cosa que nos llamó la atención a todos los participantes era la diversidad de capacidades y de conocimientos de primer nivel que conjuntamente teníamos. Era realmente algo muy impresionante y muy poderoso. Entonces, en este grupo igual existen una serie de capacidades, de especialidades, y que conjuntamente nos hacen un grupo con muchos conocimientos y muy bien preparados. Entonces, ese es como un lado de la moneda. El otro lado de la moneda, y aquí sí voy a hablar explícitamente de la institución donde yo me formé y donde yo trabajo ahora, que es un instituto de investigación y que estudia cuestiones de sistemática. Tenemos las colecciones nacionales de México, tenemos el Herbario Nacional, pero una gran cantidad de nuestros investigadores son especialistas en diferentes grupos, lo cual es muy bueno, y algunos empiezan a hacer, bueno, muchos hacen filogenias moleculares, pero como que su investigación termina una vez que obtienen la filogenia molecular. Y bueno, estoy segura de que muchos de ustedes saben que a partir de la filogenia hay todo un campo que realmente nos permite abordar preguntas evolutivas. Y eso muy pocos de nuestros investigadores se percatan de ello. Entonces ahí yo percibo que existe un campo totalmente abierto y fértil, pero que es muy especial, y a eso me voy a referir al tema de que cuál es la relevancia de los latinos en las investigaciones de biología, de ecología y de evolución. Es que realmente nosotros estamos en un lugar donde nosotros estamos sentados encima de la biodiversidad. Tenemos acceso a, bueno, más o menos, a un caudal de datos biológicos. También tenemos una gran, personas con mucho conocimiento, digamos, clásico de los grupos, que es extremadamente valioso y que yo siento que se va a perder porque no hay suficiente transmisión de ese conocimiento. Sin embargo, yo creo que es indispensable aumentar las colaboraciones entre personas que tienen una formación como de taxónomo clásico, de morfólogo clásico, con las personas que saben hacer filogenias y que saben hacer estudios basados en filogenias, o sea, toda la filogenética comparativa.
Y realmente eso va a ser una combinación realmente extraordinaria y que tenemos el potencial de desarrollar en América Latina. Gracias. Bueno, gracias Susana, porque precisamente eso es lo que yo quería enfatizar un poco más, que cuando Luis nos hace la pregunta de cuál es el papel de los latinos o de los, sí, los latinos en ecología y en evolución, yo siento que lo que dijo Susana es los latinos y sobre todo los que están de nuevo en Latinoamérica están sentados en la biodiversidad, donde aún faltan muchas cosas por descubrir, muchas cosas por entender. Muchas de las teorías tradicionales en ecología, en evolución, son basadas en sistemas templados. Mucha teoría ecológica está basada en modelos de sistemas templados que son tal vez un poco más sencillos en cierta medida, pero la ventaja de estar en Latinoamérica es que está uno ahí frente a la diversidad y tal. Creo que el reto es tal vez la falta de recursos y esto, pero el punto que Susana hace me parece increíble, que es las colaboraciones. Hoy en día colaborar creo que es supremamente importante. Y por otro lado, creo que las cosas han cambiado también muchísimo, pues desde la época que yo era un estudiante en Colombia a lo que hoy en día un estudiante puede hacer con los recursos. Las tecnologías han cambiado, hay cosas que son de pronto un poco más posibles hacer, que antes no eran posibles con ciertas máquinas que son de fácil acceso o colaboraciones. Creo que hay muchísimo potencial por hacer un resto de trabajo en Latinoamérica, y creo que principalmente es por estar basados allá, por estar cerca a los procesos y a los fenómenos que son pues, tan interesantes, que a todos nos han fascinado como biólogos tropicales. Es precisamente estar allá. Creo que estar sentados encima de la biodiversidad es lo que creo que es nuestro rol, nuestro papel, es aprovecharnos de esas oportunidades y establecer los vínculos y las colaboraciones que nos permitan avanzar un poco más y tratar de descubrir un poco más pues, como los secretos de la biología tropical, que en cierta medida son un poco diferentes a la biología templada. Muchas gracias a todos. Creo que es muy bonito escuchar esto y es muy inspirador que pensemos esta idea de estamos sentados en la biodiversidad. Y quiero continuar un poco con el tema que estaban mencionando. Estábamos hablando de que tenemos muchas ventajas en términos de vivir entre la diversidad, pero también queríamos hablar un poco de los retos, porque como ya Susana mencionó en algún momento, me parece que también Ana lo mencionó, el simple hecho de que la mayor parte de la ciencia se hace en inglés es por sí un reto, pero seguramente hay muchos más. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos más importantes y quizás particulares que tenemos los latinos o en general los hispanos cuando estamos haciendo ciencia? ¿Mandamos una lista al chat o...? Podemos hacer un documento en Google y ya todo el mundo... Exacto, por favor, yo les mando el link y lo vamos llenando y vemos cómo lo rankeamos. A ver, yo, si me permiten empezar tal vez enlistando, pero los generales son siempre, ¿no? Financiamiento, sin duda. La barrera idiomática para publicar, muy debatido últimamente, también este tema de la decolonización de la ciencia, algo relacionado a lo que Susana decía, me parece extremadamente relevante. Uno de los retos también ligado a esto de la decolonización es poder formar nuevos profesionales en las ciencias básicas, en las ciencias madre. Nuestro trabajo, seguramente Susana, Ana, Felipe estarán de acuerdo, se queda en nada sin ciencia, sin conocimiento básico en taxonomía, por ejemplo, ¿no es cierto? En taxonomía en plantas en Ecuador estamos en pañales todavía, o sea, es increíble, ¿no es cierto? Supuestamente el sitio más diverso del planeta en ese grupo, por unidad de área, no sabemos casi nada. Justamente de Galápagos sabemos muy poco. O sea, Galápagos con lo que es, y ahí Felipe tenemos una colaboración, sabemos extremadamente poco. Entonces esos son como los retos generales. Y yo diría un reto específico con el que yo me he topado mucho últimamente es el poder perpetuar nuestros resultados. No sé cómo ponerlo. Es decir, sí, uno publica y está ahí la publicación, ¿no es cierto? Y seguramente pondremos en los apéndices nuestras bases de datos. Pero a mí sí me preocupa
cómo estamos generando mucho conocimiento, y creo que esto pasa a nivel general, yo diría en casi todo el mundo, y ese conocimiento queda en algún lugar, y relacionado a lo que decía Susana, no va más allá, ¿no es cierto? Generamos bases de datos masivas sobre información, pero ¿qué más podemos hacer con esa información? Seguro una de las respuestas es con colaboraciones lo podemos lograr. Y ese es el reto, yo diría, que también como académicos ya tenemos igual en cualquier parte, o un reto añadido ahí, es que las presiones en nuestro trabajo son tales y el tiempo es tan corto que muchas veces al ser las publicaciones, y alguien me preguntaba eso por el chat, un fin, muchas veces la moneda con la que trabajamos, nos concentramos en eso y no nos concentramos en otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, esto de colaborar, esto de dar el siguiente paso. Y ese es un reto, yo creo, a nivel global. En Latinoamérica más complicado, como les decía, por ejemplo, en Ecuador no tenemos un NSF que nos obligue a archivar nuestra información cuando tenemos dinero que viene, que es dinero público. Eso no existe en Ecuador. ¿Dónde lo archivamos? Sí, yo puedo archivarlo en un repositorio público, pero no es mandatorio. Y más allá de eso, se les decía, ¿qué hacemos después? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando yo publico toda la lista de especies de colectas de Galápagos? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Quién la usa? ¿Quién la cura? Entonces, esos son los retos que yo quería ahí poner en la mesa. Muchas gracias. ¿Alguien más de nuestros panelistas quiere agregar? Yo creo que Susana nos ha dado una buena lista en el chat de infraestructura, financiamiento, órdenes de magnitud menor, muy pocas plazas para investigación. Y yo creo que Ana y yo podemos hablar un poquito de la parte de Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico tiene como es como una burbuja rara entre Latinoamérica y Estados Unidos. Pero nosotros sufrimos de los mismos problemas. En Puerto Rico no hay muchas oportunidades para nosotros como científicos y sí, es un reto también, ¿no? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y algo como que en todos los países hay alguna agencia sobre ciencia, pero nosotros no tenemos eso en Puerto Rico. Eso es bien difícil poder comunicar la ciencia y decir cuáles son las cosas importantes cuando no tenemos eso. Yo creo que la otra parte que es un reto bastante grande, y eso en Puerto Rico y en Latinoamérica, es que, bueno, pues tal vez la infraestructura empieza en algún sitio, pero no hay mantenimiento tampoco. Y eso es súper importante, porque pues podemos tener 10.000 máquinas para secuenciar, podemos tener el equipo más fancy para hacer lo que queramos, pero si después de 5 años ya se rompe, ya no podemos hacer nada, y ahí queda el laboratorio. Entonces, pues esa es una parte que, pues sí, obviamente hace falta dinero, pero también hace falta poder mantener toda esa infraestructura también. Perfecto. Gracias, Ana. Yo creo que vamos a seguir, voy a seguir a la otra pregunta, y yo creo que algo un poquito más alentador y algo que queremos saber un poquito más de la experiencia de ustedes como científicos ya establecidos, ¿verdad? ¿Quién es tu científico latinoamericano que más admiras? Si tienes alguno. ¿Y qué profesor te marcó durante tu formación? Para mí son muchos, y no quiero mencionar ninguno por nombre, pero en mi área de herpetología, o sea, hay tantas mujeres herpetólogas que están saliendo de Colombia, de México, de Ecuador, que yo admiro muchísimo, y admiro su trabajo, así que quisiera ver más de eso. Y así es la experiencia que yo he tenido. Yo creo que para mí tener mentoras que hayan sido mujeres en ciencia durante toda mi carrera, eso para mí fue súper importante, porque te da un sentido de que, ok, esto se puede hacer, si ellas lo lograron, yo puedo hacerlo también. Y eso es lo que yo quiero hacer con mis estudiantes, solamente poder ser jugar ese rol, ¿verdad? Para decirles que sí se puede, y ¿sabes? Hay que trabajar, pero se puede lograr. Susana. Bueno, voy. Sí, yo realmente, pensando en ellos, sí claramente puedo identificar 2 o 3 profesores
que durante mis estudios de licenciatura, pues realmente marcaron mis intereses en investigación y lo que aprendí. Uno de ellos fue la persona que fue mi director de tesis de licenciatura. Él estudiaba plantas fósiles y yo, antes de conocerlo a él, ni siquiera me podía imaginar que existían las plantas fósiles. Pero me encantó porque realmente fue a través de él que empecé a entender los ciclos de vida de las plantas y me parecía muy divertido como que ver la homología de una fase del ciclo de vida en muchos diferentes grupos de plantas. Entonces, sí es medio nerdy eso, pero a mí me parecía muy divertido. Y luego él fue uno, y luego fue otro que tomé un curso con él que se llamaba Polémicas Contemporáneas de la Teoría de la Evolución y realmente yo creo que ese es un curso que totalmente me marcó. Nos ponían a leer todos los artículos clásicos de la síntesis evolutiva y cosas que estaban saliéndose, entonces leímos del equilibrio puntuado y muchas cosas y realmente ese profesor me marcó realmente. Gracias a él yo decidí que quería estudiar evolución. Sí, yo también quisiera agregar que para mí también en la formación de mi pregrado hay unos 2 o 3 profesores que marcaron también mi carrera muchísimo. Me enseñaron, como que marcaron el destino de lo que yo quería hacer de diferentes maneras. Tuve un profesor sumamente importante para mí, que fue mi profesor de física, por ejemplo, en el pregrado de biofísica, que me enseñó mucho a pensar como un científico, cómo piensan los científicos y cómo se hace la ciencia, y era muy didáctico y hacía como muchas bromas en clase, pero era como inconsciente, en el subconsciente estaba transformando mi forma de pensar, que me marcó muchísimo. Y otros profesores que me enseñaron mucho a leer y a pensar críticamente en las lecturas. Eso también me marcó demasiado y me dieron acceso a literatura que yo no conocía, me dieron acceso a revistas, me ayudaban a conseguir artículos. Todo eso pues fue súper importante en mi formación y en mi decisión de volverme como científico. Y pues pensando un poco en mi área de investigación en particular, cuando yo era estudiante de pregrado tal vez no conocí o no tuve la fortuna de trabajar en ese momento con personas que fueran como muy famosas a nivel mundial, aunque eran muy importantes para mi formación académica, pues tal vez no son muy famosos hoy en día, pero yo lo que veo hoy en día hay demasiados latinos súper buenos que han vuelto a Latinoamérica o están aquí o están afuera y están haciendo cosas supremamente buenas. Yo siento que la nueva generación de estudiantes tiene una cantidad como de personas de las cuales se pueden como tener como un rol, como un modelo de que hay cosas que se pueden hacer y tal. En mi época no era muy común, pero creo que hoy en día los estudiantes jóvenes somos más los latinos que estamos haciendo cosas por fuera, allá, y que tenemos acceso a más cosas que podemos ayudar y tal. Y yo creo que hay como un cambio generacional. No sé cuándo pasó, pero creo que eso ha sido muy importante en los últimos años. Yo quería añadir también, yo mencioné unos nombres ahí también, como dije, y también tengo el orgullo de que sean dos mujeres que me marcaron, porque a mí me enseñaron en cambio a perder el miedo, que en Latinoamérica tenemos mucho miedo, a aplicar afuera, a hablar en otro idioma, a lanzarnos al ruedo, a irnos de la casa, ¿no es cierto? En Europa, en Estados Unidos eso no pasa. Y a saber que sí, que nuestra profesión es difícil, es muy complicada, muchas veces no bien remunerada, ¿no es cierto? No reconocida para grupos minoritarios, muy poco reconocida, pero sin duda ellas dos me enseñaron eso. Antes del pregrado, a perder el miedo de graduarme, ¿no es cierto? El pregrado en Ecuador en ese momento era muy difícil. Teníamos que hacer una tesis prácticamente de maestría. Y es lo que yo decía, intervino otras personas que me ayudaron mucho. Y como Felipe decía, muchos de aquí de Latinoamérica, colegas míos que son brillantes, y también gente de fuera. Y creo que esa parte del miedo me ayudó porque el momento en el que yo no podía graduarme de la licenciatura, lancé un par de mails a gente de nombres muy arriba y contestaron ambos. Y ambos básicamente fueron mis directores de tesis de la licenciatura. Entonces perdí el miedo.
A partir de esa pérdida de miedo, les solicité, después de trabajar con ellos, una carta, y esa carta me permite irme a Panamá, a vivir un año lejos de la familia, sin graduarse, con el miedo de no graduarme de la licenciatura, pero fue, yo creo, que un riesgo que valió la pena. Sin duda eso me ayudó. Y ahí, como les dije, ahí sí hay dos nombres, Lizzie Cole y Thomas Cursar, fueron realmente una luz. Y después, bueno, un nombre que de nuevo en ecología tropical para mí, en biología tropical es un gran nombre, y perdón que doy nombres, es Betty Loisel. Betty para mí es un modelo a seguir en tantos aspectos, pero el principal, como yo siempre resalto, es ser persona primero y después ser un excelente científico. Y eso es algo que yo creo ha marcado, ¿no es cierto?, la carrera, porque eso también te permite colaborar bien. Colaborar bien es también ser una buena persona y hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Entonces, eso nada más quería añadir. Yo creo que lo que ustedes han dicho de sin miedo es lo más fabuloso de todo esto, porque no podemos tener miedo. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos donde estamos es por eso. Sin miedo, con miedo no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, ya que estamos a punto de terminar y no queremos acaparar el tiempo de los panelistas, queremos darle un espacio de unos 10 minutos o más o menos al público, al que quiera hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano utilizando las reacciones y nosotros tratamos de liderar esa parte. ¿Quién quiere comenzar? Sin miedo. Lucia, por favor. Bueno, primero me gustaría agradecer a ustedes porque realmente es como súper interesante tener este momento de reflexión, ¿no? Porque al final estamos todos tan apurados con los correos y con esto y con lo otro que tenemos que hacer, y tener este momento para pensar en lo que estamos haciendo y todo es fenomenal, ¿no? Realmente increíble. Muchísimas gracias. Y bueno, y además tener el chance de escuchar las personas que están aquí y hablando. Y algo que siempre está en mi mente es que al final, algo que pasa mucho en Latinoamérica es que al final colaboramos mucho con la gente en Europa, con la gente en Estados Unidos, y entre nosotros al final colaboramos poco, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las ideas de ustedes para cómo podemos empezar a tener más colaboraciones más sólidas en Latinoamérica involucrando los diversos países? Y de hecho, bueno, el Club Eco-Ivo Latinoamérica ya es una buena manera para empezar esto, ¿no? Pero por ahí a ver si tienen otras ideas de cuáles clases de cosas podríamos hacer para tener colaboraciones más efectivas en Latinoamérica, ¿no? Bueno, yo puedo decir algo. Para mí, mira, cuando yo era una estudiante subgraduada, hubo una subvención de NSF que trajo a un montón de herpetólogos de Latinoamérica. Y esa fue la primera vez yo como subgraduada que conocí lo que era una conferencia y ver como que toda la gente estaba haciendo research en diferentes partes, en México, en Costa Rica, y que todos teníamos como que ese mismo goal. Pues eso viene de una subvención de NSF, así que había dinero unido a eso, ¿verdad? Porque había que reunir al grupo, así que se necesita para ese tipo de colaboraciones que tú estás hablando, a veces necesitamos dinero para poner a la gente junta. Ahora, estamos todos aquí, porque esto ha sido lo bueno de la pandemia, ¿verdad? Que ahora nos podemos poner todos juntos y colaborar, y no necesitamos necesariamente viajar para llegar unos a otros. Así que yo creo que de aquí va a salir muchas cosas buenas. Gracias. Perfecto. Gracias, Ana. Vamos a darle la oportunidad, perdóname, Michelle, vamos a darle la oportunidad a María Navarrete para que haga una preguntita. Dale, María. Hola, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por organizar esto, que en verdad es, no sé, a mí simplemente me encanta y me parece la mejor idea del mundo. Mi pregunta es, bueno, yo ahorita estoy empezando mi doctorado en Berkeley, y una conversación que es bastante común es cómo hacer la ciencia más diversa, cómo las universidades de Estados Unidos tienen que empezar a
abordar estos temas de diversidad y de inclusión. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de los panelistas en cómo empezar estas conversaciones con ellos, porque, por ejemplo, yo formaba parte de un grupo en el cual invitaron a muchos profesionales de diferentes áreas para que nos cuenten cuál fue su camino después del doctorado. Y a mí me faltaba alguien que me diga, como yo soy latino, yo soy latina, y yo fui capaz de encontrar una posición en esta universidad, o podría trabajar aquí. Entonces, ¿cómo empezar este tipo de conversaciones con las universidades extranjeras? Gracias. Bueno, tal vez yo puedo decir algo, porque yo soy uno de esos latinos que consiguió un trabajo aquí, también en el sistema de la Universidad de California, y creo que no es algo muy como fácil de implementar, pero creo que hay demasiado interés ahora en las universidades para tratar de establecer como estas ideas de diversidad, diversificación, de una manera mucho de diversidad y de igualdad, como mucho más verdadera que simplemente como checking boxes. Creo que uno de los retos grandes es que esto es como una infraestructura muy grande que poco a poco tiene que ir cambiando, y una de las formas para mí como más vitales que hay es si nos podemos como infiltrar como a nivel de tomar decisiones, en participación de comités y en, no sé, escribir artículos o participar en nuestras sociedades profesionales o algo como esto que está surgiendo en este momento. Creo que ese tipo de información, ese tipo como de actividades pueden tener como un mensaje muy directo y muy fuerte cuando en verdad se ve que no es como el checking box y listo, sino algo verdadero, que hay una necesidad y que hay una cantidad de personas detrás de esto. Pero pues como lo digo, no es algo muy fácil. Yo estoy aquí en varios comités de la universidad y es un poco difícil, como la historia y la infraestructura no se puede cambiar de un momento a otro, pero yo creo que las cosas están cambiando poco a poco, y mi esperanza es que sí va esto a cambiar y ojalá empiece como a volverse mucho más común, pero pues es algo que va a tomar un poco de tiempo, creo yo. Ahí yo no sé si me permiten añadir algo rapidísimo relacionado a esta pregunta y a la anterior. Creo que, y también a otras preguntas que se han hecho, creo que uno de los roles quienes ya estamos, ¿no es cierto?, hemos llegado a estas posiciones y queremos, ¿no es cierto?, pasar nuestra experiencia a las otras generaciones, es también meternos en la parte administrativa en los programas académicos. O sea, eso tiene que ser parte de nuestro, como les decía, en Latinoamérica, eso debe ser parte de nuestro toolkit. Sí, tenemos que publicar, tenemos que tener estudiantes, pero también tenemos que hacer esos cambios estructurales. Tal vez una ventaja de las universidades privadas, y sé que en las públicas mis colegas también lo están intentando acá, es que podemos empezar a hacer estos cambios, porque como no los tenemos todavía establecidos, podemos tratar de que esto se establezca desde cero, es decir, buscar equidad, pero esto se logra solamente haciendo lobby muy fuerte, incluso arriba, con las autoridades más altas en las universidades. Y creo que como científicos tenemos ese poder. ¿Por qué? Porque sabemos, como María dijo, que esa es la realidad. Y podemos presionar también desde nuestro campo a que esa realidad se visualice ya en la estructura. Y si uno es estudiante, por otro lado, debería también levantar la voz para eso y buscar que quienes estamos arriba en esta dinámica loca de hacer tantas cosas que tenemos que hacer, regresemos a ver a esto y nos llamen la atención. Hey, te está faltando ir por acá. Recuerda, es importante, ¿no? Yo quiero decir algo antes de que vayamos a otra pregunta sobre esto. Las instituciones necesitan dinero, financiar, a crear plazas, traer estudiantes y todo, como está diciendo Felipe, ¿verdad? Checking boxes, eso no nos va a ayudar para nada, y tenemos que hacer que ellos se comprometan a atraer más personas y a asignar fondos. Si no hacen eso, no vamos a llegar a ningún sitio. Y otra cosita que quería hablar rápido era que como estudiantes tengan mucho cuidado con su tiempo y participando de estas iniciativas de diversidad, porque sí, obviamente yo estoy 100% de acuerdo con ellas, pero a la misma vez, al final, la productividad de ustedes y todo esto es lo que te va a llevar a tener un trabajo. Así que no se despiden mucho por ese lado, porque la verdad es que al final lo que cuenta es nuestra ciencia. Gracias a todos por eso. Tenemos una pregunta
que me enviaron personalmente por el chat. Dale, Chel. Sí. Quería nada más, creo que tenemos que hacer una pausa porque ya estamos sobre la hora y tal vez Susana, Felipe, Ana y Gonzalo necesitan irse, entonces solo queremos como preguntar si está bien que sigamos unos 10 minutos. Tenemos 3 o más preguntitas por ahí en línea. ¿Sí? Ok, entonces, ¿quieres leer la pregunta, Luis? Sí, claro. Me preguntaron, ¿tuvieron dificultades o discriminación por ser latinos en los otros países donde hicieron sus respectivos estudios posteriores? Sí, Ana dice que sí. Susana, tiene... Bueno, yo en particular no me sentí discriminada. De hecho, me sentí muy acogida donde hice el doctorado y donde hice el postdoctorado. Eso fue realmente para mí, sobre todo el doctorado, fue una experiencia extraordinaria. Fue muy, muy bonito. Pero tengo una pregunta, un comentario, no sé, es un poco delicado, pero por supuesto que ahora, y bueno, y es legítimamente una pregunta, porque yo tiene 20 años que me fui de los Estados Unidos, entonces no lo sé, pero yo veo que en los Estados Unidos, en las universidades, cada vez hay más personas de origen latino. Y aquí es mi pregunta. Yo creo que esas personas de origen latino son personas que finalmente son naturales de países de América Latina, o sea, de México, de Colombia, de Puerto Rico, de Brasil, y que van a estudiar el doctorado a Estados Unidos y deciden quedarse y consiguen empleo y ya hacen su carrera profesional. ¿Sí? Pero mi pregunta es, ¿qué tantos los latinos que ahora tienen empleos en áreas científicas en Estados Unidos son de la comunidad latina de los Estados Unidos? No lo sé, pero a mí se me hace que son muy pocos. O sea, que los latinos que ahora están empleados son personas, perdón que ponga el ejemplo, como Felipe, ¿no? Que él es de Colombia, estudió el doctorado en Estados Unidos y se quedó. Pero realmente las comunidades latinas de los Estados Unidos, ¿qué tanto siguen la carrera científica? Eso es para mí una pregunta que me gustaría saber. Yo creo que parece algo difícil de contestar, porque sí, sí. realmente, por lo menos en Louisiana State University hay muy pocos, ninguno latinoamericano como profesor. Pero realmente no tengo idea si, ¿verdad? Como, es una pregunta bien difícil. ¿Me permiten hacer la mayoría de los latinos que trabajan acá son, como dice Susana, que vinieron a estudiar y se quedaron, o algunos como yo que volví a mi país y estuve unos años y regresé. Y yo soy de Costa Rica, yo terminé, me fui a Costa Rica, estuve 14 años allá y luego me regresé para acá y tengo 16 años acá en los Estados Unidos. Y entonces mi impresión es que desafortunadamente la mayoría de las personas que son de ascendencia latina, que son ciudadanos americanos ya nacidos acá, segunda generación, no tienden a buscar las ciencias, porque buscan carreras profesionales que satisfacen más sus necesidades económicas, ¿no? Yo he trabajado con muchachos de secundaria, de las comunidades latinas más cercanas, tratando de reclutarlos trabajando para darle las destrezas que son necesarias para ingresar a las universidades y que tengan éxito, porque desafortunadamente una de las grandes desventajas es que también nuestros latinos de segunda generación están en escuelas públicas que tienen muchas necesidades económicas y no tienen las mejores
la mejor formación. Entonces hay que poner un esfuerzo para que esa gente pueda desarrollar las destrezas que no alcanzan en sus escuelas secundarias. Entonces eso es una limitación y eso es principalmente un problema cuando se trata de ciencias porque no tienen la matemática, no tienen el razonamiento crítico que es necesario. Y además, ustedes han mencionado muchas veces, la mayoría de la gente no entiende qué es lo que nosotros hacemos, entonces es más fácil pensar en voy a estudiar administración, voy a estudiar medicina o cualquier otra carrera en otro sentido que las ciencias. Entonces, para que haya una mayor participación de latinos nacidos acá que alcancen, entren en las ciencias, es necesario trabajar a nivel de comunidades y ahí es donde los latinos podemos contribuir, involucrándonos en mejorar los niveles educativos preuniversitarios de la comunidad y tener un impacto desde ese punto de vista. Pero eso es solo para compartir una cosita más que me gustaría dar al comentario sobre discriminación. Cuando yo fui estudiante graduado acá, no percibía la discriminación. Como estudiantes uno no lo siente. Es posteriormente cuando uno, es más, cuando vine muchas veces como sabáticos y cosas así aquí a los Estados Unidos no la sentía. Cuando ya uno está trabajando y desarrolla una vida normal es cuando uno empieza a ver esos pequeños detalles estructurales que reflejan la discriminación hacia latinos. Y desafortunadamente no hemos sido lo suficientemente fuertes en expresar esas ideas. Sí existe, es una cuestión estructural. No es de que seamos de brown, como nos llaman ahora, pero somos discriminados. Definitivamente hay problemas estructurales a todo nivel. Y Gonzalo hablaba de que teníamos que involucrarnos un poco más en administración. Hay una barrera para los latinos a involucrarse en cuestiones administrativas también, porque estructuralmente las universidades en este país están hechas para los blancos. Y entonces tampoco hay mucha movilidad a ese nivel. Eso era solo un poquito para tratar de amarrar algunos de los puntos que ustedes han hecho. Sí, muchas gracias. Y Felipe, qué pena que te tienes que ir, pero nada, gracias por estar aquí, gracias por participar con nosotros. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y bueno, pues seguimos hablando y un gusto haber visto a tanta gente y a amigos que hace rato no veía y bueno, estamos hablando. Chao. Gracias, Felipe. Y gracias, Oscar, por ese comentario, de verdad que sí, que es muy, muy, muy certero. Queremos, con estas 3 preguntas que tenemos, las personas con las manos arriba, queremos terminar la sección de preguntas. Vamos a darle la oportunidad a Alexandra rapidito para que haga una preguntita y después vamos con Giovanni y con Cristian y ahí cerramos todas las preguntas. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en parte estaba hablando un poquito en el chat con Gonzalo. Parte de lo que yo me encantaría regresar a mi país, soy también de Ecuador. Unas preocupaciones que tengo es, uno, el financiamiento para poder hacer los estudios, que a veces es escaso, y eso limita bastante también incluso para poder publicar, que cuesta miles de dólares hacer una publicación, entonces habilidad poder hacer eso. Y también me ha pasado a mí personalmente cuando estaba haciendo mi maestría que hay muchos celos académicos diciendo, esta es mi información, no la quiero compartir contigo, o no te voy a ayudar a salir adelante porque luego va a hacer competencia conmigo por mi trabajo. Y me da la impresión que tal vez le pase a otras personas también. Y ¿cómo podemos cambiar eso? O sea, la gente se va jubilando tal vez, pero eso como que toma mucho tiempo. Entonces, si es que hay una forma de avanzar, aunque te pongan todos estos impedimentos, aunque haya trabas, los celos, o que alguien justamente no te voy a dar mis datos porque son míos y yo no quiero que tú los tengas, o sea, en vez de seguir colaborando y avanzando y publicando, simplemente falta de colaboración, muchos celos académicos y financiamiento. No sé si quieren, yo respondo rapidito y de nuevo un gusto, Alexandra, y bueno, a todos quienes tienen esa duda.
Yo creo que una respuesta es buscar colaboraciones, pero las que yo les llamo verdaderas. Es decir, ser muy claro desde un inicio. Si tú me mandas un mail a mí y me dices, Gonzalo, quisiera utilizar tus datos de X proyecto para hacer X cosa, entonces directamente si esa persona te responde, por más que sea positiva o negativa, pero te responde y te dice con gusto, colaboremos en este sentido, esa es una colaboración a explorar, ese es un tiempo a gastar. Si tú te encuentras con alguien que, como tú dabas el ejemplo, te pone la otra cara, ese es un dead end. No vayan por ahí. Esa es mi sugerencia. No lo hagan. ¿Qué es interesante en Latinoamérica? Como hablábamos antes, tal vez una de las ventajas es que logramos colaborar mucho con Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado a mantener publicaciones e investigación, yo diría, de muy buen nivel, con un budget bajo, ¿no es cierto? Y sí, aplicamos a NSF enormes y lo hacemos y perdemos la mayoría de ellas, pero normalmente en ese proceso generamos lazos tan fuertes que han hecho que esas colaboraciones avancen sin tener el financiamiento. Entonces, de nuevo, como ese también es otro de los miedos, no siempre el dinero tiene que ser la base. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo en eso, pero yo creo que esa debería ser una premisa para quienes trabajamos en países como Ecuador, donde el financiamiento, o sea, el financiamiento en ciencias del gobierno de Ecuador fue $6 millones y creo que ejecutaron 3. Y de esos no llegó un solo dólar a nuestra universidad, que tiene un ranking muy bueno. Entonces, para darles una idea, ¿no? $6 millones, ese era el dinero que teníamos, pero trabajamos en Galápagos, es atractivo, entonces no tengan ese miedo, como hablamos antes, y por otro lado, sean directos, ¿no es cierto? Como hablábamos antes, creo que tenemos los latinoamericanos de bueno, donde estemos, es que si nos mandas un mail, ¿no es cierto?, con sinceridad, lo vamos a responder. Y te lo vamos a decir, mira, no tengo el tiempo, pero toma, aquí está mi base de datos, hablemos. Otra cosa que yo le veo peligroso aquí, con esto me callo, es si alguien te dice y te da, ¿no es cierto?, base de datos y te dice, pero seamos, de entrada soy coautor porque te doy la base de datos, no sé, yo ahí le pongo un poquito en rojo, o sea, yo le pongo un poquito, no sé si mis colegas están de acuerdo, yo prefiero decir, listo, es la base. Si tú exploras y ves que vas a ir más allá, donde crees que mi conocimiento debería ir en una publicación, hablemos cuando tú lo quieras hacer, sobre todo con estudiantes de doctorado, ¿no es cierto? Porque, o sea, uno hizo un doctorado, entiende las limitaciones y entendemos todo eso. Entonces, esos eran como mis comentarios rápidos a lo que mencionaba. Yo, perdón, pero es que yo ya me tengo que ir. Les agradezco mucho la invitación. Ojalá que estas reuniones continúen. Los felicito nuevamente por la iniciativa y pues deseo sinceramente que este sea el inicio de muchas reuniones y no solo de reuniones por Zoom, sino de otro tipo de eventos y pues de colaboraciones. Gracias. Gracias, Susana, por participar. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Y gracias, Gonzalo, por ese mensaje, de verdad que muy, muy certero. Vamos rapidito con Giovanni. Giovanni, cuéntanos. Hola, yo quiero rápidamente agradecerle a los ponentes y a los organizadores de este evento por esta oportunidad. Y bueno, la pregunta que yo tenía ya la han ido respondiendo a lo largo de esta última sesión de preguntas y respuestas, pero bueno, no sé si quisieran ustedes agregar algo más, Gonzalo y Ana. La ventaja de ustedes es, aparte de ser latinos, es que tuvieron la experiencia en el extranjero, ¿no? Y yo pienso, nosotros que somos estudiantes o personas que apenas estamos comenzando a desarrollar lo que aprendimos durante el doctorado, como latinos y viendo lo que hacen los europeos y las personas que habitan en Estados Unidos, ¿qué nos hace falta como latinos para empujar el desarrollo de la ciencia en nuestros países? O sea, considerando la experiencia que ustedes adquirieron, ¿no?, en el extranjero. Han hablado de colaboraciones y esto, pero no sé si quisieran agregar algo más, porque les digo, ya creo que han ido respondiendo esta idea a lo largo de esta última charla, al final de la charla.
Yo diría, y vuelvo y repito, dinero, hace falta dinero, ¿verdad? Nada es gratis y muchas de estas colaboraciones, pues sí, o sea, hay que llegarle, ¿verdad? Si tú quieres ir a aprender alguna técnica, por ejemplo, en otro sitio, necesitas poder viajar allá o necesitas poder establecer esa colaboración. Para cosas que son en laboratorio, como lo que nosotros hacemos, que es molecular, se hace falta reactivos, se hace falta máquinas y todo eso, así que gran parte necesita financiamiento. Y yo estoy de acuerdo con lo que Gonzalo dijo, hay muchas cosas que obviamente se hacen con muy poco y no hace falta hasta dinero, ¿verdad? Cosas que sean más de ecología y de taxonomía probablemente. Pero para poder llegar a ese otro nivel se necesita financiamiento y eso es lo que nuestros países tienen que entender y tienen que poder para lograr que la ciencia se mueva. Y yo ahí le añadiría a palabras súper acertadas de Ana, nos hace falta ser más ordenados en nuestra estructura académica. No podemos prescindir, es decir, todos los que estamos aquí estamos en academia, ¿no es cierto? O hemos pasado, digamos, no en el sentido estricto de cómo se ve en Estados Unidos, por ejemplo. Me refiero a que estamos interesados en generar conocimiento, a eso me refiero con academia. Tenemos que buscar que eso sea estructurado. ¿Cómo? Exigiendo, por ejemplo, en nuestros países que los sistemas académicos mejoren, ¿no es cierto? No solo para formar mejores investigadores en nuestros países, que muchos, como Felipe mencionaba, ya lo estamos haciendo. Yo regreso a ver a nuestro país de al lado, a Colombia. Colombia es impresionante en su fábrica de producción académica, en muchos sentidos. Ecuador está todavía muy atrás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Copiar esos modelos. No está mal copiar esos modelos, que sean más estructurados y exigir a nuestros mandantes que busquen esa estructura y el financiamiento para esa estructura, que te den el espacio para tú poder formar gente aquí, ¿no es cierto? Ese espacio no existe. Ese espacio nos lo estamos abriendo a machete limpio, como decimos acá. Es decir, yo busco tener mis estudiantes, pero nadie me reconoce que yo ocupe tiempo para formar esos estudiantes. A mí me reconocen para ir y dar una clase como esto que estamos haciendo ahora. Pero más allá, los sistemas académicos en todas las áreas, yo no diría solamente en nuestra área, no reconocen eso. Y eso está mal, porque al final esas son las personas que van a mover, que van a arreglar las cosas en cualquier área en la que estén, ¿no es cierto? Y yo creo que por eso viene mucho esto que también Oscar hablaba, otras personas hablaban, tenemos que salir, tenemos que migrar. Ahora ya podemos empezar a ver hacia adentro mismo, ya hay fortaleza académica, pero tenemos que exigir que eso se mantenga. En Ecuador fue un caso muy parecido. Ojo, en Colombia pasó lo mismo. Un influjo de dinero enorme para hacer maestrías y doctorados fuera. Enorme. Una cantidad enorme de dinero. Y sí, muchos regresamos, ¿no es cierto? Utilizando esos recursos. ¿Regresar a qué? Esa era la gran pregunta. Si no hay un sistema estructurado, ese dinero está mal gastado, porque la gran mayoría de esas personas se han quedado afuera. Yo estoy listo para formar estudiantes, pero si no hay el sistema académico, eso no es inversión, es gasto. Tenemos que buscar que haya inversión. Y de nuevo, eso hay que exigirlo desde el poder ciudadano, eso tiene que ser exigido. O sea, yo debo exigir que haya estructura académica en la formación de médicos a futuro, ¿no es cierto? Ya estamos viendo por qué. Entonces, eso nos falta aquí en Latinoamérica. Y creo que hay en Estados Unidos, y ahí me corrige tal vez Ana y los otros colegas, en Estados Unidos sí tenemos lo que yo le llamo la sociedad corcho de Estados Unidos, donde están los académicos, ¿no es cierto? Que son los que buscan que todo flote bien y que hace que fluctúen las cosas para bien. Aquí nos falta eso. Aquí no tenemos esa sociedad y tenemos que construirla. ¿Y por qué? Porque tiene un buen objetivo, o sea, buscamos un buen objetivo. No es por una élite, ojo, no estoy hablando de posición, estoy hablando de fortaleza. Tenemos que buscar que eso pase. Y yo no conozco un ejemplo en Latinoamérica de eso. Tal vez México, no sé, ya se nos fue Susana, pero no lo veo. O sea, ellos tienen un instituto de ciencias, ¿no es cierto? Ellos sí tienen algo más estructurado. En nuestros países eso no existe. Sí, y Brasil también en algún punto lo tuvo y ya, ya lo perdió todo. Tal vez Chile por ahí, pero sí. Perfecto, gracias. Ahora con la última pregunta con Cristian, cuéntanos. Sí, muchas gracias, Luis, y genial haber escuchado a todos los participantes.
Les hablo de Perú. Yo hice también el doctorado allá en Cornell y a través de estas becas de Concitec. Y una de las cosas, parte también lo ha estado mencionando Gonzalo, es este hecho de cómo retribuir, digamos, a nuestro país que está apostando por nosotros, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, a nosotros como becarios nos exigen es realmente regresar todo el tiempo a Perú, pero como Gonzalo dice, ¿a qué? Muchas veces nos quedamos al aire, ¿no? Y ahorita uno de los problemas que estamos viendo es que no hay oportunidades aquí al regresar. Entonces, no sé, quería preguntar a ustedes cómo ven, cómo podemos maximizar esa retribución. De repente, digamos, hay una exigencia de regresar aquí al país y no nos podemos quedar básicamente en Estados Unidos o en Europa, en otros lugares. Y si cumplimos con las normas, digamos, de que nos exige Concitec, que simplemente uno puede estar como que en su sofá ahí nada más en el Perú, en el país, y ya estás cumpliendo. Pero no sé, ¿qué estrategia podríamos desarrollar o, no sé, pensar para maximizar esa retribución hacia nuestro país? ¿Ustedes cómo lo han visto? Además de colaboraciones de repente, no sé, es un poco compleja la pregunta quizás. Ana, ¿quieres tú ir primero? Lo mío es corto porque pues nosotros, como somos americanos, ¿verdad? Pues podemos regresar, pero la verdad es que cuando yo me fui de Puerto Rico, bueno, me votó mi major advisor, me dijo, si tú quieres regresar, tienes que irte. Y yo no entendía porque todo lo que yo hacía de mi investigación estaba en Puerto Rico. Te tienes que ir para poder regresar. Y pues eso me tomó mucho tiempo entenderlo, así que no tengo nada que tenga que ver con visa, por ejemplo, ni nada de ese problema, pero yo quería regresar y todavía quisiera regresar, pero no hay trabajo. Entonces, pues, ¿qué le toca a uno? Pues buscar en otros lugares, pero ustedes que tienen ese requerimiento, pues ya eso es otra cosa diferente. Ahí yo diría, Cristian, ahí hay algunas cosas, ¿no? Una es, desde ya, empiecen a mantener conexiones con su país, siempre. Yo creo que por eso yo hablaba mucho de mi advisor, porque ella supo permitirme a mí, cuando hubo un cambio en su carrera de universidad, se movió de San Luis a Florida, permitirme a mí venir en medio del doctorado, lo cual no es normal, a hacer un año de trabajo con el Ministerio del Ambiente en Ecuador. Y eso fue clave para mí, porque conocí los actores clave de mi país que después me iban a dar el trabajo que ahora tengo y que me han dado el financiamiento que yo tengo. Entonces, no pierdan esa conexión. Yo sé que nos enfocamos en el doctorado y nos vamos afuera y hay muchas presiones, pero justamente esto va tal vez para quienes están, por un lado, en licenciatura y maestría, mantengan eso y sean claros con sus advisors de sus programas en que quieren mantener eso. Si ellos o ellas no lo permiten, les sugiero cambiar de advisor, o no escoger ese advisor, no cambiar, ¿no? Por favor, esto está grabado, pero cambiar de advisor en cuanto al inicio de su carrera. Porque hay que entender ese contexto. O sea, si yo quiero regresar, yo me voy 6 años, yo me voy 3 años, o yo me voy 2 años, eso es mucho tiempo y pierdo conexiones. Esa es la una cosa. La otra es cuando uno ya regresa, yo tuve la suerte, bueno, las conexiones me ayudaron, pero otra cosa fue fundamental y fue que yo utilicé las redes que ya sé que existían, como esta que se ha creado ahorita. Otra grande, y ahí le pongo a Lucia en la palestra, es el ATVC. Esas redes tenemos que, yo soy parte del ATVC, tenemos que buscar cómo potenciar que quienes regresan a hacer ciencia se inserten de una manera adecuada. Cualquiera que esta sea, no quiero decir venir y ser profesor, no, la que sea, que tú hagas lo que quieras hacer. Confíen en hacer grupos de trabajo. Háganlo. No necesitan muchas veces una organización para llevar a cabo proyectos. Este es el mejor ejemplo, en donde estamos ahorita. Obviamente de ahí viene el de qué como. Yo sé que eso en nuestros países es una pregunta del día a día, ¿no es cierto? Y es ahí donde con la fortaleza de estas redes podemos buscar a gente que ya está, ¿no es cierto?, metida en ciertos lugares específicos y que pueda ayudar a que estas ideas se transformen ya en proyectos, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje ahí para terminar, no hagan estas cosas solos, no regresen solos al país, no lo hagan. Busquen las asociaciones que existen en los países,
Acá en Ecuador hay una asociación de becarios retornados que muchos de ellos no tienen trabajo. Pero lo que han empezado a hacer es, por ejemplo, a través de la asociación tener visibilidad. Y el gobierno presente regresó a verles, porque dijo, está mal el sistema del gobierno anterior, algo hay que hacer. En la unión está la fuerza, eso no es trillado, es real. Y, por ejemplo, yo tengo, sin ninguna duda, encontraré el tiempo para que quien necesite, con esas ideas, proyectos, utilice nuestra organización, en este caso una universidad privada, para que se hagan realidad. Y yo creo que ahí hay que ir. O sea, no, como les dije, no se sientan solos. Hay mucha gente en su mismo caso. Entonces, únanse con esas personas y siempre van a salir mejores ideas. Rápidamente, ahora sí, para terminar, ¿por qué lanzaba lo del ATVC? El ATVC tiene estos capítulos regionales que mucha gente le invierte tiempo. Pero justamente si tenemos más diversidad en esos capítulos, vamos a poder darnos cuenta que una falencia como científicos, de nuevo, es no ayudar en la reinserción de nuestros colegas. Eso es real, o sea, y es un mea culpa. Si estas organizaciones sacan esto, y de nuevo, vemos que es un problema grande, pues tenemos que movernos para solucionarlo. Llevará tiempo, no va a ser algo de la noche a la mañana, pero créanme, si nos sentamos a confiar en los gobiernos, aquí nos veremos en unos varios años y seguiremos igual. Yo solo tengo un comentario un poco viniendo de mi pasado, que yo a la final en mi carrera yo me he desarrollado básicamente la mayoría del tiempo en Europa, y es la primera vez que realmente estoy insertándome un poco en la comunidad científica de este lado del mundo. Yo creo que sí hay una gran desconexión una vez que uno cruza el océano y realmente lo he sentido, pero definitivamente mantener contacto con los amigos y los colegas me ha ayudado a reinsertarme un poco más en lo que es la ciencia en Ecuador. Bueno, de esa manera fue como yo conocí a Gonzalo, por ejemplo, teniendo gente conocida con la que he logrado también participar en actividades y dar charlas, pequeñas charlas, pero cada una de esas charlas cuentan para crear una conexión y yo sí recomiendo. A mí realmente el público me aterra un poco, pero aquí estoy y he estado tratando de conectarme también. Solo eso quería añadir, gracias. Ahí rapidísimo algo, y de nuevo, Lucia, perdón, te pongo en la palestra. Creo que ATVC tiene ya un programa de tutores. Quienes regresan podrían exigir, siendo parte de esas asociaciones, que nosotros, quienes ya estamos en una posición, seamos tutores y tengamos estas charlas más comúnmente, y entonces podamos ayudar a nuestra comunidad. Creo que eso hay que hacerlo. Y ven, o sea, creo que esto es, yo entiendo que eso ya está, yo no estoy inventando el agua tibia, pero si eso sale de esto, a mí me parece genial, y cuenten conmigo. Si a mí de ATVC me dicen tienes que tutorear 2 veces a la semana a estudiantes retornados, pues mi tiempo está para lo que quieran, no hay problema. Mil gracias, Gonzalo. Me encantaría hablar contigo más. ¿Me puedes mandar tu correo? Me encantó, ¿no? De verdad, no, y realmente justo en este momento estamos con la ATVC tratando de pensar maneras de hacer como los capítulos de la TVC como más útiles para la gente que están en distintas regiones, ¿no? Entonces, justo el capítulo Neotropical empezó poco antes de la pandemia y ahora estamos tratando de pensar y tener ideas y todo esto, de manera que las cosas que dijo Gonzalo son increíbles y sí, queremos mucho la ayuda y pensar cómo conectar y apoyar a la gente en Latinoamérica, ¿no? Sí, y las personas que están en estos grupos ATVC, los que están liderando todos estos grupos, si necesitan ampliación y visibilidad, cuenten con nosotros, que nosotros podemos tratar de utilizar Twitter para hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Así que, y viceversa. Alguien ahí pregunta qué es ATVC, y rapidito, ¿no? Es la Asociación de Biología Tropical y Conservación, por las siglas en inglés. Perfecto, ahí pusieron el link, entren. Muchos de nosotros somos tutores, por ejemplo, yo contribuyo para que estudiantes puedan pagar sus viajes a conferencias o registros. Les recomiendo, ya que estamos en una comunidad tan cercana. Además, me encanta esa asociación porque es pequeña, no es tan grande, entre comillas, ¿no? Somos muchos, pero nos une una cosa, un hilo conductor. Entonces, exacto, y Biotrópica es
la revista Hilo Porno y Fara, ¿no? Entonces, ahí está la cuña para ITVC. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Gracias, muchas gracias a todos por participar, de verdad, a los panelistas. Qué pena que Susana y Felipe se tuvieron que ir, pero Ana, Gonzalo, de verdad que estamos extremadamente agradecidos de que hayan formado parte del primer evento del grupo, del Club Ecoevo Latinoamérica. Y para nosotros es un honor, de verdad es un honor poderlos haber tenido aquí. ¿Okay? Estén pendientes para los próximos eventos, esperamos que sea uno mensual y yo creo que el próximo mes vamos a estar hablando un poquito más de coevolución y perdóname, no es coevolución, a ver. Biogeografía, vamos a estar hablando de biogeografía, así que el grupo de biogeografía nos va a dirigir en eso, así que nada, gracias a todos por estar aquí, nuevamente Ana, Gonzalo, gracias, cuenten con nosotros y sin miedo. Sin miedo. Gracias a todos. Gracias, igual, felicitaciones, continúen. Gracias, sin miedo, bye. Gracias. Hasta luego. A todos. Felicitaciones, mil gracias, genial, de verdad increíble. Gracias, Nos Lucia. vemos. Muchas gracias.